Bueno, Leopoldo, ante todo, bienvenido a Perú. Muchas gracias. Estamos aquí contigo y porque vas a presentar tu novela Una misma noche, que ganó el premio Alfaguara de novela. Y vienes de una seguidilla de visitas, de viajes, de países, de entrevistas. Sí. Supongo que nunca antes en tu vida habrás dado tantas entrevistas tan seguidas. No. Jamás. ¿Cómo llevas este ritmo? Pero en mi caso, debo decir que la novela tiene una particularidad, es que le habla por igual a gente de los diferentes países, de manera que cada entrevista te puedo decir que es nueva, porque cada periodista, cada lector la aborda por lugares diferentes, entonces no es nada monótono. Son muchas entrevistas, pero en cada una hay algo que no pensé, que tiene que ver con la realidad de cada país, de manera que aunque paso muy poco tiempo en cada país, 2, 3 días, a lo sumo 5, también voy teniendo una visión profunda quizá de la realidad de cada país, ¿no? No sé si profunda, pero más profunda que la que tendría si viniera como turista, seguro que la tengo. Tú decías que no te propusiste escribir una novela sobre la dictadura. Sin embargo, evidentemente esta abarca un periodo de la dictadura militar, justo el año en que empieza. ¿Cómo esta novela, cómo la enmarcarías? ¿Es una novela del miedo, de la memoria, que son palabras que están presentes en esta obra? No, yo creo que el autor no tiene que definir la obra, ¿no? En principio porque todavía la palabra del autor puede llegar a ser como te diría, como demasiado definitoria, y tengo miedo de restringir cualquier tipo de interpretación, que me parece que es válida siempre, ¿no? Cualquier interpretación es válida. Así que preferiría no definirla, y además porque cuando uno escribe no sabe bien qué está escribiendo, sabe bien quiénes son los personajes, va investigando una situación, un espacio, pero lo interesante de escribir es que cuando uno comienza no sabe bien qué está diciendo, y cuando termina tampoco, ¿no? Porque ahora en todas estas entrevistas estoy aprendiendo mucho más de la novela de lo que sabía. Y esta manera de confrontar el pasado con el presente, como mencionas en la novela, ¿no? Que es la escritura, permite confrontar, conectar, dices, ¿no? En la novela, conexión entre pasado y presente. Sí. Y por lo tanto, conectar precisamente para poder cambiarlo, ¿no? Esa frase está basada, digamos, en una experiencia real de escritura, que yo, por ejemplo, hay una anécdota también real, autobiográfica, en la novela, que está muy cambiada y puesta en otro personaje, pero es la anécdota del chico que toca el piano cuando entra la policía, ¿no? Porque no sabe qué hacer en semejante situación. Y yo mismo hice eso, tuve esa reacción absolutamente incomprensible para mí ahora, y bueno, era simplemente una imagen vaga que recuperé tardíamente, esa idea de esa reacción, ¿no? Me empecé a preguntar, bueno, hice esto, ¿y por qué lo hice? Y bueno, a partir de ahí tuve la idea de escribir una novela en que un chico tocara el piano cuando entra la policía. Ahora, lo que me refería es a esto, ni siquiera sabía cuándo había sucedido, y cuando empecé a escribir, así como apuntes, ¿no? Los recuerdos que tenía de esa noche, me di cuenta que la escritura tenía un poder único para resucitar el pasado, mucho más que la palabra hablada. Y bueno, te das cuenta el poder que tiene el lenguaje para resucitar la memoria, el lenguaje escrito. Se lo pregunté a un amigo psicólogo pensando que me iba a sacar corriendo, y me dijo, no, la palabra hablada tiene un poder mucho más fuerte para resucitar la memoria, sin duda. El punto de partida, digamos, de la novela, o esto que te lleva a escribirla, fue la anécdota del robo. Sí, esto también es verdad. Un poquito antes, ¿eh? En la novela aparece en el 2010, pero esto debe haber sido en el 2008, por ahí. 2008. Y
por lo que me estabas contando hace un momento, esto del recuerdo lo tenías ahí dando vueltas y ha sido esta anécdota que te permite hacer la conexión, digamos, ¿no? Claro, en el 2010 fui testigo, como el protagonista de la novela, de un asalto cometido en la noche. Cuando volví al teatro noté movimientos muy raros. El otro día, entre todos los vecinos que también habían notado cosas raras, nos dimos cuenta que había sido un ataque de la propia policía con un enorme dispositivo, ¿no? de autos de la policía, de camiones, etcétera. Y bueno, cuando nos dimos cuenta que había sido la policía y que las víctimas no iban a denunciar, básicamente, que me quedó esa sensación de terror absoluto, pero también de lo que el personaje lo obsesiona, ¿no? Digamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos? Y bueno, eso me catapultó a escribir una novela, ese miedo, ¿no? Con la esperanza de poder resolver digamos, algunas situaciones, de poder analizar lo que había pasado, pero también por un miedo muy animal, ¿no? Por una reacción muy animal, que ante semejante terror, refugiarse en la literatura nos va a salvar, ¿no? Diría que el miedo es el tema eje de la novela. En muchos pasajes cuando empieza, si me hubieran interrogado, si me hubieran llamado a declarar, yo hubiera dicho... Claro, porque ese es el sentimiento que nos dejó, digamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con lo que sabemos? ¿Nos lo vamos a callar otra vez? Porque también es cierto que algo muy fuerte esa noche en la realidad fue que yo, cuando volví del teatro y vi las cosas que vi, que son un poco las que ve el protagonista de la novela, es decir, un patrullero de la policía científica parado a una distancia, unos tipos dentro de un auto, todo igual que en la dictadura, creí que estaba solo, porque era una noche absolutamente calma, estaban todas las casas cerradas. Y sin embargo, el otro día me di cuenta que todos los vecinos habían visto cosas raras. Y entonces, inmediatamente digo, bueno, entonces en el 76, cuando estaba la dictadura, también todo el mundo veía. ¿Y qué hizo con lo que veía? No se lo contó a los vecinos en esa época. Entonces eso es muy fuerte, ¿no? En ese sentido, dirías que Una misma noche es una novela mucho más personal, a diferencia de Lisboa o de Inglaterra y de la primera novela que escribiste. No lo sé, porque evidentemente sí, es casi la primera vez. Había escrito algunos cuentos. Bueno, había escrito también otras cosas que no publiqué, pero evidentemente es la primera que trata de tiempos y situaciones en que yo viví. Pero no diría que es la más personal, porque muchas veces nada nos representa tanto como la imaginación pura, ¿no? Muchas veces uno se revela sin darse cuenta, o precisamente porque no se da cuenta, inventando una comunidad o un planeta absolutamente imaginarios, que cuando uno está controlando la imagen que da de sí, ¿no? Leopoldo, empezaste a escribir cuentas desde los 12 años. ¿En qué momento esa necesidad de escribir te la planteas como algo que quisieras hacer como tu actividad más importante? Bastante rápido. Yo supongo que empecé a escribir así casi por casualidad, como un entretenimiento, porque estaba muy aburrido en un verano y leí una novela que estaba leyendo una tía. Y dije, ay, mira que como jugando, ¿no? Voy a jugar a escribir una novela. Y ya a los 6 meses estaba absolutamente enviciado con la idea de la lectura y la escritura. Y ya empezaba a soñar con ser escritor, ¿no? ¿Desde los 12 años? Sí, un poquito después, a los 13, sí. ¿Y es cierto que cambiaste las teclas del piano por la de la computadora? Sí, enseguida dejé la música, sí. Sí, enseguida. Me capturó la literatura. Creo que básicamente por la idea de no tener público. Aparte de que me gusta más escribir y me gusta más imaginar, pero me apasionó la idea de poder escribir sin un público delante, que es inevitable en la música, ¿no? ¿Qué es escribir para ti? Yo leí alguna declaración que decías, tenía que escribir para no volverme loco. Pero ¿qué es escribir para ti? ¿Qué significa escribir? Sí, eso es una definición casi secreta, no sé cómo me atreví a decirla, pero creo que
que está en el origen de esta novela, mira, porque cuando el personaje dice, si me hubieran llamado a declarar todo el tiempo, él está añorando que poder contarle a alguien lo que le pasa, pero sobre todo contarlo para que después no le digan, para no enloquecer cuando le digan, no, esas son ideas tuyas, ¿no? Eso está muy profundo, la huida de la locura. Pero la verdad que no sé qué es escribir, es una costumbre ya la que no puedo prescindir, es parte de la naturaleza, ¿no? Y también está ahí la frase de Flannery O'Connor, ¿no? Que sí. dices, no escribes lo que piensas, sino para saber lo que piensas. Exacto. Sí, por ejemplo, también es la razón por qué esa imagen del chico tocando el piano cuando entra la policía me capturó tanto, ¿no? Porque es algo que no sé explicar. Uno escribe para entender algo que no entiende, para algo que no, por supuesto, no tiene respuestas, ¿no? Escribir sobre lo que uno ya sabe es totalmente aburrido. Y escribir aburrido es una deshonestidad, ¿no? ¿A qué escritores consideras como tus maestros y las influencias? Mencionaste en una entrevista, creo que en Colombia, a Rulfo, a Clarice Lispector. No, en Venezuela. ¿No? Ah, sí, bueno, está bien, sí, es en Colombia porque... Era para la web, ¿no? De Venezuela, sí. Sí, pero, ¿quiénes así principalmente? Bueno, ya te decía que Borges está en el ADN, creo, de los escritores argentinos, sobre todo en mi generación. De manera que para tener su influencia o para que se verifique su influencia en nuestros textos no es necesario imitarlo, ya está, ¿no? Borges ante todo. Después en la novela aparecen mucho creo que la huella de los narradores del mar, ¿no? Joseph Conrad, que también está un poco en el ADN, porque toda esa especie de, más allá de que aparezca la marina en la obra, toda ese dilema moral constante del protagonista a partir de un hecho mínimo, creo que es muy conradiano. Y bueno, después hay infinidad. Isaac Dines en la escritura dinamarquesa, la propia Flannery O'Connor, Graham Greene, muchos. ¿Y qué tipo de escritor aspiras a hacer? Esta pregunta es un poco gaseosa quizás, ¿no? ¿Qué obra quisieras completar para considerarte satisfecho? Es lo que puedo escribir, no nada más, ¿no? Hay una frase que le dijo un psicoanalista a un amigo brasilero que me encantó para toda la vida, que le dijo, usted no se preocupe por escribir la novela que debe escribirse, por la que más le gustaría, sino preocúpese por escribir la novela que usted puede escribir. Y eso me pareció de una sabiduría increíble, porque además es muy difícil escribir la novela que uno puede, ¿no? Y entenderlo y vislumbrar cuál es esa novela, y hay que ser muy valiente, además.